Señor Echenique, apreciado Iñaki Gabilondo, amigos y amigas, buenas tardes. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy por hacer posible el encuentro que nos convoca esta tarde, el segundo tras el mantenido en mayo con Samin Aïr, dentro de este ciclo denominado 4 conversaciones de futuro, que avanzarán a partir de septiembre con las 2 conversaciones pendientes, cuyos protagonistas serán Victoria Camps y Juan Ignacio Cirac. 4 diálogos compartidos con personas influyentes a nivel global que están contribuyendo a diseñar el mundo del futuro y a delinear y discernir nuestro desafiante y arduo presente. Nos reunimos hoy con 2 profesionales excepcionales, un maestro de periodistas y un maestro de científicos. Pedro Miguel Echenique, que brilla en el panorama de la ciencia de nuestro país y proyecta su prestigio a la esfera internacional. Ambos se suman a la programación del centenario de César Manrique, que se desarrolla con el propósito de convertir Lanzarote durante este año en la isla de la cultura, el arte y la naturaleza, en un polo cultural del Estado, para conversar hoy en torno al asunto ciencia, conocimiento, creatividad y pasión, las puertas abiertas del futuro. Una efeméride que reivindica una cultura para la vida por nuestro planeta en peligro de extenuación, por nuestra especie tan fascinante como frágil en su corporalidad y su finitud individual, en la vulnerabilidad de sus conciencias, de nuestras conciencias y de las relaciones que mantenemos con la naturaleza. El centenario propuesto por la Fundación a la Sociedad toma impulso, como hemos recordado, en la visión innovadora de César Manrique, en la cosmovisión anticipada de quien en 1970 se percibió a sí mismo y se presentaba como un contemporáneo del futuro. Adoptando esa perspectiva, nos proponemos dialogar con nuestra circunstancia histórica a través de una propuesta interdisciplinar articulada en torno al lema genérico, que es el lema del centenario, el desafío inmediato del presente, una humanidad contemporánea del futuro. Pero, como recordábamos con motivo del primer diálogo conducido por Gabilondo, el futuro de César Manrique es hoy nuestro presente. Un presente, bien lo sabemos, que se proyecta a sí mismo hacia un futuro propio, aún por concretar, adscrito al ámbito de nuestras decisiones, al desarrollo del conocimiento y al ejercicio de nuestras libertades y de nuestra responsabilidad, en una época, la nuestra, marcada por el sello propio de las grandes encrucijadas e incertidumbres históricas. En el entorno de la sociedad del conocimiento y la cuarta revolución industrial, impulsada por un desarrollo tecnológico que diluye en ocasiones las fronteras entre las esferas física, digital y biológica, vivimos días tan abiertos como apasionantes, atrapados entre las promesas utópicas tecnocientíficas y el riesgo en que se encuentran los sistemas que sostienen los ciclos vitales, por la sobreexplotación de nuestro planeta finito y por los excesos de la sociedad de consumo. Genética, biomedicina, física cuántica, big data, inteligencia artificial, nuevos materiales y un sinfín de escenarios que se complementan o se superponen nos hacen mirar a la ciencia con una intensidad y una ansiedad probablemente inéditas, como si la humanidad se percibiera al borde de tiempos formidables, bien por su carácter de promesa fabulosa, bien por su signo terrible, desde la distopía del colapso a un transhumanismo que acabe materializando seres poshumanos. En todo caso, tiempos inciertos e impredecibles que avanzan hacia nuevos horizontes a pasos acelerados mientras nos siembran de preguntas, de zozobras, de temor y al mismo tiempo de esperanza. Quizá de esto se hable esta noche, porque en su conversación Gabilondo y el profesor Echenique abordarán si la ciencia está diseñando un futuro imaginable, tratarán de la pasión de investigar y la emoción de descubrir, y se preguntarán por el papel del futuro de la ciencia, si tenemos motivos para plantearnos si lo que hoy es ciencia ficción podrá ser la ciencia del día de mañana. Iñaki Gabilondo nos honra de nuevo con su presencia. Muchas gracias. Su experiencia de más de 40 años en el periodismo y su carácter de faro inmutable en el enredado panorama mediático contemporáneo lo han convertido en un maestro de la confianza, de la credibilidad, el respeto y el rigor analítico, de la ponderación y la lúcida perspicacia. Sin su compañía diaria,
nos costaría mucho más interpretar nuestro país y discernir nuestra propia posición en el escenario social compartido. Es fácil comprender, pues, por qué Gabilondo reúne todos los reconocimientos posibles en el ámbito del periodismo y por qué tantas personas le consideran por extenso una voz y un talante imprescindibles, un contemporáneo de nuestro futuro. Es un honor para la Fundación César Manrique continuar estos coloquios con Pedro Echenique, catedrático de Física de Materia Condensada en la Universidad del País Vasco, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científico-Técnica 1998 y Premio Max Planck de Física. Creció en Isaba, en el Valle de Roncal, pescando truchas a mano y apreciando el sabor inigualable de las cerezas recogidas en árbol ajeno que se perpetúan en su memoria y dice que forjan carácter. Fue el consejero más joven del Gobierno vasco con 29 años, desempeñando la tarea de consejero de Educación primero entre 1980 y 1983 y de Cultura y portavoz del Gobierno vasco después entre 1983 y 1984 con Carlos Garaikoetxea de Lehendakari. Se le reconoce como artífice de la política y la estructura científica del País Vasco, construida sobre criterios de libertad, sostenibilidad, internacionalización y excelencia. Piensa que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Defiende la honestidad intelectual y cree que disponer de una gran universidad resulta caro, pero que es más caro para el país no contar con buenas universidades. El profesor Echenique, que resume la ciencia del siglo XX en dos palabras, átomo y gen, ilustran, dice, la comprensión de la materia y de la vida, respectivamente, y que reivindica las ciencias como las otras humanidades, preside la Fundación Donostia International Physics Center, un centro de referencia que puso en marcha para promover la investigación básica en ciencia de materiales. Preside asimismo el Centro Vasco de Investigación en Nanociencia, el CIC Nanogune, y es miembro honorario de la European Physical Society. Ninguna duda cabe de que está hoy con nosotros una de las eminencias científicas más distinguidas de nuestro país. Alguien que defiende que la competencia y la emulación investigadoras deben ir asociadas al compañerismo y a la ayuda mutua, a la generosidad. Quiero acabar citando unas palabras de este científico humilde, sabio, creador de magisterio y forjador de excelencias, que cree, con James Clerk Maxwell, que el test supremo de un científico es conocer los límites de aplicación del método científico. La ciencia, ha dicho Pedro Echenique, del futuro no se puede predecir. Las consecuencias del avance científico son impredecibles. La pregunta correcta no es cuáles son los descubrimientos que van a ocurrir en el futuro, sino qué tipo de personas tenemos que ayudar a formar para que hagan los descubrimientos del futuro. Deben ser personas con afición por el riesgo, dice, por el conocimiento, por la pasión. Nuestra responsabilidad es darles la confianza y los medios. Pedro Echenique ha ejercido esa responsabilidad con extraordinaria generosidad. Sin más dilación, tiene la palabra Iñaki Gabilondo. Buenas tardes a todos. Bueno, si de algo estoy seguro es de que cuando acabe esta reunión van a lamentar todos que se haya acabado. Van a desear todos que durara más, porque tienen ustedes hoy la oportunidad de escuchar a una persona que no solo es todo lo que ha dicho quien ha presentado este acto, sino tiene además una enorme capacidad de contagiar su pasión. Es un enamorado, cree que la ciencia es pasión, cree que el conocimiento es pasión, creo que la pasión por el conocimiento lo mueve todo. Y solo quería añadir que a ese repaso de su currículum, que es solo un breve resumen, están todos los doctorados honoris causa, etc. Hay uno que yo quisiera subrayar, porque sé que lo tiene muy a gala, que es Vasco Universal. Decir que es Vasco Universal no es algo que yo diga porque es un elogio, es un título de enorme importancia que se concede en Euskadi a algunas personas especialmente relevantes. Y no tengo la menor duda de que Pedro, a ese título de Vasco Universal, le concede un valor extraordinario. ¿A que sí? Pues sí. Y la verdad es que gran recuerdo. Como tú bien sabes, tú presentaste el acto en que se me dio el Vasco Universal. O sea, pues sí. Después de esto y de los elogios aquí de este director, que la verdad es que la presentación del director a mi padre le hubiese gustado. Mi padre se hubiese creído. Mi madre se lo hubiese creído.
Y yo agradezco porque siendo hiperbólica viene del afecto. Por la parte que me toca diría lo mismo. A mí me gustaría ser esa persona que habéis dicho que soy. Bueno, ¿nos hablamos de tú, Pedro? De tú, sí, un donostiarra de pro como tú y un donostiarra de adopción como yo, ¿de qué? ¿Nos vamos a hablar de usted? Sí. Oye, empecemos un poco, puesto que se ha dicho eso de Isaba, aunque sea un breve recorrido biográfico, porque cómo nace un científico es algo que a los que no somos científicos siempre nos ha llamado un poco la atención. Cómo uno puede adentrarse en esas praderas, ¿no? Y es probable que tuviera alguna primera explicación en tu propia manera de vivir tu infancia, ¿no? Hijo de médico y de maestra, viviendo en Isaba, un pueblo muy pequeño, en un lugar maravilloso en el Roncal, iba entre montañas, nieves, en fin, cascadas, bosques, etcétera. Ahí seguro que empieza a nacer el científico, ¿no? Bueno, el científico o el periodista o cualquier cosa, porque yo no tenía una vocación especial por ser científico. Mi madre, mis padres, sobre todo mi madre, me trasladó la importancia de la educación, porque la educación no solo te permite vivir la vida y ganártela, sino disfrutar de muchos aspectos de la vida, ¿no? Y yo aprendí que si estaba bien educado, haría bien las cosas. Y luego las matemáticas me gustaban, siempre las ciencias me parecieron más fáciles que las letras. Y ahí empecé, luego en la Universidad de Navarra había física, elegí física, y luego hice física, luego había leído Historia de la Ciencia, acabé en Cambridge, que para mí es la gran universidad del mundo, años maravillosos. O sea que yo no soy una persona predestinada a emular los logros de Einstein o Newton. Podía haber sido historiador, periodista no creo, músico tampoco, pero historiador podía haber sido, no sé, abogado tampoco. A ese paso, Lecaro, de la Universidad de Navarra, Cambridge, ese viaje a Cambridge, decisivo en tu vida. Decisivo. Cuando nos ha dicho al director que se percibe en este momento de estupor, un tiempo de todo el mundo muy desconcertado, una mirada, una vuelta a la ciencia, una atención especial a la ciencia, mirándola, no sé si con temor, con esperanza, con respeto, esperando que de ahí vengan las respuestas. ¿Percibes eso, Pedro? ¿Que hay una atención preferente ahora o una mayor... una mirada más intensa al mundo de la... Hombre, yo creo que la ciencia ha cambiado la forma de ver las cosas, aparte del aspecto utilitario de la ciencia que ha cambiado la economía. El conocimiento científico es la base del desarrollo económico. Hay un aspecto cultural. La ciencia ha contestado a preguntas claves del humanismo clásico, es parte del humanismo clásico, y es verdad que en los últimos años la ciencia, que por encima de todo es una aventura humana, una aventura intelectual, ha cambiado la percepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. Yo creo que la ciencia, la estructura conceptual de la ciencia moderna es la obra colectiva, cultural más importante de la humanidad, es quizás la obra de arte más importante de la humanidad, y esto se está notando cada vez más, está trasladándose por ósmosis al resto de la sociedad, que empieza a apreciar la ciencia, algunos como amenaza y la mayor parte como algo que, con sus peligros, no hay que absolutizar, es muy positiva. ¿Y tú no aceptas la idea de que hay, por un lado, un universo científico y, por otro lado, un universo humanista que viven de espaldas uno del otro? Para nada, ¿no? Las preguntas de los griegos, de los grandes humanistas, de los que empezaron a usar la razón, olvidando el mito para entender el universo y entendernos a nosotros mismos, hoy se contestan en los laboratorios de física. La ciencia es la clave o una clave, no hay que ser dogmático, del humanismo clásico. El carácter instrumental de la ciencia en cuanto a influencia a través de la tecnología ha hecho olvidar este carácter humanista, pero uno no tiene más que leer a los grandes científicos, a los grandes físicos como Schrödinger, Heisenberg, Einstein, Planck, para ver un humanismo excelso, ¿no? Y los grandes humanistas del pasado, como Kant y compañía, siempre han valorado la ciencia como algo integral. Es decir, la ciencia no es una isla separada del continente de la cultura. De hecho, es un archipiélago de muchas islas, a veces más alejadas entre sí que del continente de la cultura. Y por eso los científicos tienen que empezar a aprender y enterarse de los otros científicos, además de las otras ramas de las humanidades, como bien ha dicho. Y todo lo que está ahora mismo anunciando unas transformaciones extraordinarias en todos los terrenos, la nanotecnología, la genética, la medicina, la astrofísica, etcétera, ¿qué sensación te produce? ¿Estamos en los albores de algo radicalmente nuevo? ¿Estamos a punto de inaugurar algo muy diferente? Yo no creo que llegue un momento en que podamos decir que hay un umbral.
alumbrarnos algo nuevo. De hecho, muchos de los pilares sobre los que se están construyendo estas tecnologías disruptivas, que es más tecnología que ciencia, se basan en conceptos que han sido aclarados muchos años antes, como es sobre todo la física cuántica o toda la nanotecnología o la relatividad general y restringida. Lo que sí es cierto es que el crecimiento exponencial de la ciencia y sobre todo la tecnología, porque la ciencia como prosecución de la verdad no es ni superior ni inferior al arte, pero como poder a través de la tecnología tiene una importancia práctica a la que aspectos del arte, con perdón, no pueden aspirar. Y estas tecnologías disruptivas que están entrando, pues uno es la propia física cuántica que siempre ha existido, pero ahora entra a través de la propia epistemología, o la nanotecnología, que es ingeniería a nivel de átomo, o ingeniería génica, que es usar los genes, o inteligencia artificial. Todo esto producto de una expansión exponencial que la estamos viviendo, no es que vaya a ocurrir, está pasando es ya. que está ocurriendo en estos momentos, pues está cambiando las cosas de una forma que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, es como si vamos en un tren a 300 kilómetros por hora y nos parece que estamos quietos, ¿no? Sí, pero dices inteligencia artificial y se intuye solo hasta dónde puede llegar. Pero no tenemos ni idea de dónde va a llegar. Pero la sensación que da es que va a llegar a producir escalofriantes novedades. Bueno, o formas más inteligentes de entender la naturaleza y de ayudarnos a afrontar los desafíos que crecen. No hay que ser necesariamente pesimistas, hay que ser cautelosos. Yo creo que no tenemos ninguna prisa para dejar de ser humanos y tenemos que ser cautelosos, pero yo no comparto los miedos apocalípticos ni por la inteligencia artificial ni por otras cosas. La ciencia ha creado algunos problemas, luego si quieres podemos hablar de esto. No, ahora mismo. ¿Cuál es uno gordo? No, era para que, como él es un gran periodista y me tiene entrenado que poner el y me tiene suerte. ilustrado y me dice, ojo, no te alargues en las preguntas, pues yo era para darle el tema. Pero, a ver, pues ejemplos de peligro. La ciencia en general ha ejercido una misión humanizadora para la sociedad. Imagínate lo que sería una extracción de una muela o una operación de menisco. Y cuánta gente, como hablábamos, ha gritado del dolor a lo largo de los siglos. La ciencia ha hecho que nuestra vida sea más humana, más digna, más larga. Ha ejercido una misión humanizadora de la sociedad. Ahora bien, este triunfo de la ciencia y la tecnología pues ha creado algunos problemas. Yo, ya que me preguntas, 3 problemas. Uno son las armas nucleares, que no existiría sin la física atómica, sin la física cuántica. Otro es, y muy importante, el más importante en mi opinión, el equilibrio con el entorno natural, con la ecología, la sostenibilidad. En cierto modo es sorprendente que estemos actuando con una irresponsable indiferencia hacia lo que puede venir y debemos ser más responsables. Y la tercera es precisamente esto que has mencionado, las consecuencias de estos cambios disruptivos producidos por la aceleración de la aplicación de la ciencia básica que ya conocemos a campos de la tecnología, como en la nanotecnología, en la biotecnología, en la neurología, en el problema de la mente, en el problema de la inteligencia artificial, pueden cambiar la forma en que pueden cambiar nuestra humanidad, puede cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos, nuestra ética y nuestra moral. Y esto hay que contar con ellos. Hombre, algunos ejemplos ya alertan, ¿no? El caso ese chino que ha hecho ya manejando genes. Eso es la tecnología CRISP. La sí. Tecnología CRISP permite, por primera vez, genética. alterar la evolución, en cierto modo, eliminando el carácter aleatorio que tenía hasta ahora la evolución genética y permite modificarnos a diseño, porque puede permitir editar los genes con precisión casi nanométrica. En nanómetro es la milésima de la millonésima. Eso ya demuestra que no podemos tardar mucho, puesto que el futuro no va a llegar, sino que está ya produciéndose ahora. Tenemos que actuar ya ahora mismo, es decir, tenemos que plantearnos novedades, reflexiones éticas nuevas para estos fenómenos, pero ahora mismo. Ya. Pero esas ya existen. Lo que pasa es que estos chinos que has citado no las han seguido. Esas ya existen y en algunos casos, efectivamente, tienes razón, deberíamos anticiparnos a los problemas éticos que vienen. En inteligencia artificial lo estamos haciendo ahora, se empieza a discutir. Allí hay unas normas de conducta fijadas por las sociedades científicas que no se han seguido, porque debemos entender que no todo lo que es posible es bueno y deseable,
y por lo tanto que la curiosidad del científico no es el valor supremo. Sí. Ahora, vamos a vivir en una ética de la incertidumbre, se acabaron las certidumbres y tendremos que aprender a vivir y convivir con ella. Sí, pero yo os he contado antes, hablamos también, que cuando he hablado con otros colegas tuyos en otros países del mundo, yo les decía, ¿a dónde vamos a ir? Y vine con la respuesta a pregunta cambiada. La pregunta no es qué va a pasar, sino qué tenemos que hacer. Me decían, no, perdone, usted a mí no me mire. O sea, la ciencia va a avanzar, tendrá que acotar sus caminos, pero lo que ocurre es ahora ver qué hace la sociedad con estas novedades. Ahora ver qué decisiones políticas toma, qué decisiones éticas toma. No vale que usted se quede sentado creyendo que es, en fin, una cucharita de puré que usted se traga, quiera o no quiera. O sea que todo esto va a obligar a la sociedad a ponerse en marcha. Y ¿te parece que se está poniéndose en marcha? Porque el ejemplo del cambio climático y de la sostenibilidad es increíble. O sea, con todas las alertas indiscutibles que estáis todos los científicos, no se está observando en la sociedad una respuesta a la altura del problema. No, yo no puedo juzgar eso de forma general, pero tengo la misma impresión, que en el caso del cambio climático estamos actuando con irresponsable indiferencia ante los avisos que gente muy preparada viene. Efectivamente, eso es así. ¿Qué podemos hacer? No sé, pero lo que sí está claro que esta decisión no le corresponde a los científicos solo. Es más, hay muchos que piensan que los científicos tienen que proporcionar los medios, pero los fines tienen que ser definidos por otros. Yo en eso también discrepo. Nosotros tenemos que contar con otras ramas de las humanidades, con la filosofía, con muchas, para fijar estos fines. Pero los científicos no solo debemos ser los que proporcionemos medios, sino los que entremos también a discutir con los demás la definición de fines. Y esta es una posición muy cínica. Cuando Niels Bohr, el gran físico danés, con la bomba atómica, fue a quejarse a Churchill de, oiga, nosotros queremos opinar sobre qué hacer con los resultados científicos para evitar precisamente el uso de armas nucleares después de Nagasaki y Hiroshima. Y en estos momentos hay 13.000 armas nucleares en el mundo. Hace unos años 56.000. Y cínicamente Churchill le dijo, los científicos tienen que estar on tap, not on top. Quiere decir on tap, disponibles para abrir el grifo del agua, pero no arriba. O sea, no tienen que mandar, deben proporcionar el agua para el grifo. Esa postura nosotros no aceptamos. Es una postura cínica, irresponsable, en mi opinión, ¿no? Sí, sí. Es interesante oír hablar a los científicos, como a ti, por ejemplo, de la belleza de los descubrimientos. Los que somos de letras, cuando has hablado del arte, pensaba eso, que la ciencia descubre y, digamos, el arte crea. O sea, la novena de Beethoven, sin Beethoven, no hubiera existido. Sin embargo, la ley de la gravedad la descubre Newton y si no, lo hubiera descubierto otro, porque la ley de la gravedad estaba. Es decir, que la ciencia es una especie de ejército a la descubierta, a la búsqueda de cosas. Pero hay invención también ahí, hay belleza. Habláis de las bellezas de las ideas. A mí eso me produce un poco de... Lo que has dicho, esta vez voy a alargarme un poco, con tu permiso, No, porque hay dos conceptos claves. Uno es el de la belleza, que entraré en segundo, pero primero es, has dicho muy bien, la novena sinfonía de Beethoven no existiría sin Beethoven. La Gioconda no existiría sin Leonardo da Vinci. Pero la estructura de doble hélice del ADN hubiese sido descubierta por uno, por otro, sin Watson y Crick, por otros. El que fuera. La relatividad restringida también. Siempre digo yo que la relatividad general igual hubiese tardado mucho más, pero porque la ciencia es progreso. La ciencia es apoyarte en los anteriores. El arte soy yo, la ciencia somos nosotros, ¿no? Es una obra colectiva. Es como el Mississippi, que al principio empieza con arroyitos pequeños y luego es un caudal inmenso porque se van añadiendo contribuciones. ¿Te puedo pedir que cuentes esa frase maravillosa de qué es la ciencia sobre la marea, la belleza de las olas? Eso es. Normalmente la gente que habla de este carácter de progreso usa una frase de Newton, que es: si he podido ver tan lejos es porque me he apoyado en las espaldas de los gigantes anteriores. Parece una frase muy ética y maravillosa, y lo es. Lástima que no sea de Newton, que la copió de un teólogo 200 años antes y la utilizó para humillar a Hooke, que era pequeño. Pero por eso a mí me gusta más citar lo que está en el diario de André Gide, ¿no? Que es: todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron. Incluso se puede aplicar a muchas cosas. Yo cuando he estado viendo Lanzarote y me hablaba todo el mundo bien de César Manrique, etcétera, pensaba eso, pensaba que
hoy mucho de lo bueno de Lanzarote se debe a la ola de César Manrique, que ahora se ha retirado, ¿no? Eso en cuanto a progreso. Y ahora la belleza, la belleza es un tema muy difícil, porque a veces se identifica la belleza de la ciencia como las imágenes, las grandes imágenes de los planetas o del universo, o los aceleradores, la explosión del bosón de Higgs, o la complejidad del cuerpo humano cuando uno va penetrando con el microscopio. Pero no es eso lo que un científico quiere decir cuando habla de belleza en ciencia. ¿Qué es lo que a un científico le hace decir que algo es bello? Esa belleza íntima, autosuficiente, de la que habla Poincaré, ¿no? La que hace decir a Heisenberg prácticamente en éxtasis, que significa fuera de sí, en griego, cuando descubre el secreto de la estructura atómica en sus ecuaciones, ¿no? O a Landau o Galindo decir que la relatividad general es la estructura más bella científica cuantitativa que se ha hecho, ¿no? ¿Qué es esto? Pues eso es difícil de explicar. Hace falta conceptos de simetría, conceptos de todo tipo. Pero yo, si tuviese que resumir en 6 puntos, rápidamente. No, por favor. Rápidamente. ¿Qué es lo que hace que una idea sea bella? No son bellas matemáticas, porque Einstein ya dijo que en materia de ciencia la belleza, la elegancia hay que dejarla a los sastres y a los zapateros, ¿no? Pero 6 puntos. Primero, una idea es bella dependiendo de cuán amplias e inesperadas sean las implicaciones, cuán profundas sean las conexiones. Luego hace falta una idea clave de contacto con la realidad. La ciencia es el conocimiento de la naturaleza. Hay teorías brillantes, brillantísimas. La teoría de cuerdas, por ejemplo, que no se puede decir todavía si es ciencia, ¿no? O sea, por lo tanto, implicaciones, conexiones, el secreto de la naturaleza. La cuarta es simplicidad. Simplicidad. El mayor número de ideas, el mayor número de conceptos, de visiones en una idea. Lo mismo en literatura. Se cuenta que, por ejemplo, el poema Wasteland de Eliot fue reducido a prácticamente un 60% de su longitud por Ezra Pound sin cambiar ninguna de las líneas que dejó y aumentando su belleza, ¿no? Simplicidad, por lo tanto. Y la otra es el carácter, lo que tú has citado, el carácter colectivo. La Gioconda no existiría sin Leonardo, pero la estructura de doble hélice y la gravitación existirían. Carácter colectivo. Y la sexta, ya acabó, el carácter inexhaustible, ¿no? ¿Cómo el carácter? Inexhaustible. Cada pregunta científica que se contesta abre nuevas preguntas. La mayor aportación del conocimiento científico, del aumento del conocimiento, es aumentar la ignorancia. Es como si hubiese una bola de luz que, al ir creciendo, lo negro de su alrededor aumenta. Ese carácter inexhaustible que nos ofrece un futuro lleno de belleza y utilidad completa mis 6 teorías sobre la belleza. Ahora, la siguiente seré mucho más breve. Por favor, te he pedido que seas breve, pero tampoco te voy a hacer. Ahora va a picar un poco. Oye, entonces, cuanto más se descubre que se ignora. Claro, es como alguien decía, ahora los que se crían cultos, gracias a Internet, han descubierto lo analfabetos que son. Cuando se ha puesto a su disposición todo el conocimiento de la Tierra, uno descubre su ignorancia. Digamos que a medida que se avanza en el conocimiento, se descubren los nuevos horizontes de desconocimiento, ¿no? Claro, porque la ciencia avanza contestando a preguntas y creando al hacerlo nuevas preguntas. Es como si hubiese una ley de conservación de la energía, la ley de conservación de la ignorancia. La ignorancia inconsciente pasa a ser consciente. O podríamos decir la ley de entropía, de aumento de la ignorancia, porque cada investigación que se precie y que deja nuevas preguntas, ¿no? Eso lo dice Neruda también, ¿no? Lo cierto es que una abstracta, porque la ciencia avanza creando orden en el caos y creando nuevo caos en el proceso, ¿no? Y Neruda dice, lo cierto es que una abstracta incertidumbre surge de cada caos, que regresa a su vez a ser orden. No sé si ha pasado siempre, pero últimamente sí es evidente que a través de los grupos científicos son más interdisciplinarios. Llama la atención. O sea, te acercas a un territorio donde esperas encontrarte un experto en física cuántica y resulta que en su equipo, que es internacional y que hay 50 personas, pues hay gente de los más variados oficios. Hay hasta ingenieros, de repente hay un filósofo metido por ahí. Se trabaja en equipo e incluso en equipos interdisciplinares cada vez más. Sí, es más, yo creo que ya
El hombre del Renacimiento o la mujer del Renacimiento no es posible por la expansión del conocimiento. Y lo que hay que buscar son equipos del Renacimiento. Y pensar que los problemas a los que nos enfrentamos van a ser contestados por especialistas en una mera especialidad es una ingenuidad. La propia nanotecnología converge la física, la química, la biología, la ingeniería. La interdisciplinaridad es esencial y eso no es fácil de conseguir porque a la gente, a todos nos gusta nuestro espacio de confort. Si somos especialistas en el electrón, en el átomo, que no nos pregunten qué pasa en la fotosíntesis, porque hay... Y entonces el crear equipos interdisciplinares, el crear esos equipos del Renacimiento es uno de los desafíos de los líderes de grupo muy importante. Yo de Yuste, que conoces muy bien, Yuste, que se está llevando el mapa del cerebro en la Universidad de Columbia, pues tiene un equipo muy interesante desde el punto de vista interdisciplinario. Eso me parece que es general, ¿no? Claro, pero en el caso de Yuste todavía más, porque el cerebro... Aquí hay un debate que es lo que se llama el reduccionismo. Hay gente, si entendemos los átomos, vamos a entender la ética. Hay gente que cree que sí, que al final todo se reducirá, y otros que creemos que no, que cuando hay muchas propiedades en interacción o muchas partículas surgen propiedades nuevas, propiedades emergentes, que son consistentes con las anteriores, pero no pueden deducirse, y el cerebro... No hay que ir al cerebro para que sea más fácil entender una piedra. Tú le pegas una patada a una piedra y te duele. La piedra tiene una propiedad emergente que es la rigidez, que no está contenida en los átomos. Los átomos de la piedra no tienen rigidez. El organismo tiene propiedades que no tienen las células. Y el cerebro es la cumbre de la emergencia. Y entonces entender el cerebro, el que piense que puede entender el cerebro, hay gente que lo piensa mirando las descargas eléctricas solamente, aunque ese sería el gran desafío, el gran algoritmo, ¿no? Cómo traducir las descargas eléctricas en emociones. Pero eso no se va a solucionar así. Va a haber ideas en muchos planos, en muchas escalas, etcétera. Y ahí necesita gente de todo tipo. Y probablemente filósofos que nos expliquen, yo no lo sé, tú sabes lo que es la consciencia y la conciencia. No, pero se lo pregunté a Yuste y él tampoco. Y claro, porque Yuste es muy joven, está aprendiendo. Sí, pero cuando estáis haciendo la averiguación del mapa del cerebro y tal, ¿cuándo se termina descubriendo el punto en el que se explica la conciencia, la memoria? Esa es la concepción reduccionista. Claro, ya. El punto no es el punto. Claro. Son redes de puntos, conexiones, etcétera. Es la emergencia de esas propiedades. Pero lo que Yuste propone, que yo creo que con gran criterio, incidentalmente Yuste se incorpora, ha dejado la Universidad de Columbia en un 20% de su tiempo y se incorpora a nuestro centro de San Sebastián en un 20% de su tiempo, que estamos encantados. ¿Del cual centro quisiera que nos hablaras dentro de un momento? Estamos encantados, pero se me ha ido el santo al cielo, no sé lo que quería decir de Yuste. Sí. Pero Yuste lo que propone es algo muy importante, y que la ciencia es medir. La ciencia no son grandes ideas, que también, pero es medir. La ciencia no es la palabra. El lema de la Royal Society es nullius in verba. No es ideas, es medir. El empirismo. Galileo, Epur se mueve, una bola cayendo por un plano inclinado. Y Yuste propone que con las tecnologías actuales tenemos instrumentos para medir la respuesta del cerebro de forma cuantitativa. Y estamos en los inicios de algo, pero esa es, yo creo, la grandeza del proyecto BRAIN, incidentalmente 3.000 millones de dólares. ¿No? Sí. Medir. El experimento es el único test de la verdad científica. Sí. Por cierto, un pequeño paréntesis, para algo me llamó la atención. Cuando estuve con él era poco antes de las elecciones, que luego ganó Donald Trump. No sabíamos qué iba a pasar porque el proyecto, el mapa de BRAIN, había sido promovido por la administración Obama, incluso por el propio Obama, y yo le decía, ¿qué va a ocurrir ahora cuando cambie de administración, incluso cuando cambie... Y no entendía la pregunta. Claro. No entendía la pregunta, porque, claro, decía, con la teoría nuestra, que ellos hubiera ido a pique a la mañana siguiente, cuando cambió de administración, pero resulta que ellos formaban parte de la línea de acciones estratégicas que se afectarían más o menos, pero que no tocaban la... Porque en los países desarrollados hay continuidad en las políticas y la ciencia es largo plazo. El hecho de que aquí cambie un gobierno y gente a la que se le ha pedido que venga y que dé lo mejor de sí mismo quede en la calle es propio de una sociedad no desarrollada y, en mi opinión, bueno, prefiero no opinar, no sé que me lleven a la Audiencia Nacional. No, pero de todas maneras me temo que vas a tener que hacerlo porque te voy a preguntar cómo... No, porque precisamente al decir lo de
Y usted en Colombia, cuando su proyecto, aunque cambiaba de administración, iba a continuar adelante porque era estratégico. Se ha visto con la crisis aquí como los presupuestos de I+D+I se han ido abajo de un 30%, se han suspendido planes de investigación en marcha, se ha detenido. España sigue dedicando un porcentaje pequeño a eso. Hay grupos extraordinariamente importantes, altamente cualificados, que se han visto con los proyectos medio abortados o casi empezados. Esto es una tragedia nacional. Sí. ¿O no? Sí. Yo creo que, claro, has dicho muy bien, en España hay grandes grupos de investigación, en la vanguardia del mundo. Pero España no es un país grande en investigación, es un país pequeño, porque no hay continuidad en las políticas, no hay largo plazo, no hay suficientes fondos y tampoco hay una estructura o una arquitectura institucional que fomente la creatividad, el largo plazo, etcétera. Juste, CIRAC, todos estos son financiados por estructuras que tienen una continuidad diferente a los tiempos políticos y no tienen que estar preocupados en la estructura. En Alemania el 5% anual se incrementa el presupuesto de investigación y la verdad es que es sorprendente lo que ha ocurrido en España porque invertir más en investigación no hubiese sido muy caro. No sé lo que hacía Guindos, en qué estaba preocupado. Cuando se dice, por ejemplo, ya que entramos, que nos lleven a la Audiencia Nacional, no, pero cuando se dice, por ejemplo, que el rescate a la banca, ¿no? Pues yo estoy dispuesto a creerme que es necesario para el bien común, pero me parece difícil no entender que se dediquen igual cantidad de dinero en el largo plazo, en la investigación, en la educación, etcétera, porque ahí toda esta gente joven a la que se le ha dejado de lado, es como si ninguna tribu se come las semillas, aunque sea tiempo de crisis, porque hay que sembrar. Y nuestra semilla es la educación, la tecnología, la ciencia. Insisto, no hubiese sido caro. No entiendo, yo no lo entiendo. Yo añadiría, porque a veces lo he señalado también, que entiendo, incluso menos aún, que eso no esté en el centro del debate nacional. Es decir, que pueda haber un debate sobre el Estado de la Nación que dure 3 días y que no esté en el centro del debate. Que pueda haber 40 elecciones y que durante muchísimos años estemos discutiendo sobre los planes de unos y de otros y que eso no esté en el centro del debate. ¿Está en el centro del debate en el País Vasco? Sí, en el País Vasco está. Porque desde el primer gobierno, cuando el primer gobierno empezó, el porcentaje del Producto Interior Bruto Vasco que se dedicaba a ciencia y tecnología era el 0,065%. Multiplicasteis por 9 o por 10. Por 9 en los primeros 4 años. Y ahora es 2%, España es 1,3%. Cuando el País Vasco era el 0,065, España estaba en el 0,3%. Y ahora nosotros somos casi el doble. Aún así poco, porque ya Lisboa quería el 3%, pero efectivamente no está en el centro del debate y debía estar en el centro del debate. Porque solo las sociedades que pongan en primer lugar en sus preocupaciones la ciencia y la tecnología serán protagonistas del futuro, porque la cultura del siglo XXI va a ser científico-tecnológica, ya lo ha sido en gran parte del siglo XX. Y solo si las clases dirigentes, políticas y empresariales se dan cuenta, estaremos en buenas condiciones. Sí. Bueno, yo prefiero hablar de ciencia que de la política española. No, pero es que son como las cerezas, se van hilando. Como también ahora, pues yo pensaba preguntarte, pero es ahora que tengo que preguntar sobre el Donostia International Physics Center, que él preside, funda, dirige, organiza y todo, y que es un orgullo y que es un ejemplo. Solo para que se hagan ustedes una pequeña idea, en el mes de septiembre se va a celebrar esta especie de certamen, Passion for Knowledge, Pasión por el Conocimiento. Van a venir 7 o 8 premios Nobel, me parece, ¿no? 9. 8. ¿Podrías contarnos Passion for Knowledge? ¿Qué estáis haciendo en el...? Bueno, pues el Donostia International Physics Center se convirtió en un centro de enorme importancia, de referencia, sí. Lo creamos para escapar de la burocracia asfixiante de la administración española, en el cual los jóvenes tienen que pasar cantidad de tiempo con informes, con tal, es para evitar la corrupción, pero el precio de evitar la corrupción es impedir a la gente que funcione. En cualquier caso, lo creamos sacándolo de la universidad con 2 funciones, una excelencia en investigación con libertad y confianza. No estar siempre vigilando, siempre pidiendo informes, confianza en la gente y libertad. Y el segundo aspecto es excelencia en comunicación, porque creíamos que una sociedad científicamente informada
es más culta y, por lo tanto, más libre y más capaz de tomar decisiones de forma eficiente que configurarán nuestro futuro y también de ser menos susceptible de manipulación por grupos de presión. Y en ese proyecto amplio de comunicación científica, la guinda o una especie de perla es Passion for Knowledge. Passion for Knowledge es transmitir a la sociedad donostiarra, pero en general a todos los que quieran acercarse, que más importante todavía que conocer lo útil es ser conscientes de lo útil que es conocer. Porque el conocimiento tiene una capacidad de expansión ilimitada. Ahora que hablamos de que los recursos que han sido citados se están acabando, el único que no se acaba es el conocimiento. Cuanto más uso mi conocimiento, más tengo. Y todavía más importante, cuanto más usas tú tu conocimiento, más tengo yo. Es ilimitado, no es como el jabón, que cuanto más se usa, menos hay. Cuanto más se usa, más hay. Y es lo único que nos garantizará el futuro. Y en ese transmitir la pasión del conocimiento lo hacemos de varias formas. Lo hacemos con charlas a la tarde abiertas al público, unas 800 personas vienen, entre ellas 8 premios Nobel, pero otra gente igualmente brillantes, por ejemplo Ignacio Cirac, que va a ser entrevistado aquí, aprovecho de hacer propaganda, y que es posible, en mi opinión, posiblemente el único español que en estos momentos puede ganar el premio Nobel, ¿no? Estará aquí en noviembre. En noviembre. Sí. Y está también, que es asesor de IPC, pero hay otros muchos, de Atapuerca, gente, el Arboretum de Harvard, poetas, Versolaris, pero además de eso, a las mañanas, cada mañana, 2 mañanas, 3, una en Bilbao y 2 en San Sebastián, 300 estudiantes de enseñanza media, se entrevistan con 2 Nobeles y otra persona durante toda la mañana para hacerles preguntas. Sí, yo solo he moderado todas estos. Hemos hecho ya unas 21 encuentros. Se llama Topaketak, del euskera Topaketak, encuentros. Y se encuentran los estudiantes para que vean que los científicos son gente como ellos y que si ellos trabajan pueden ser como ellos. Y el resultado de ese encuentro es que entran asustados y salen entusiasmados. Ayuda el bocadillo, el café con ellos, todo. Hay que usar todos los trucos. Y luego pues hay una serie de actividades. O sea que si se animan, les invito a San Sebastián, a Passion for Knowledge, que empieza el 30 de septiembre. Iñaki, tú no puedes fallar. Sí, ahí estaremos. Sí. Y de paso, todas estas preguntas que yo no te conteste bien, se las haces a los otros. Oye, mirando hacia adelante, para mirar hacia adelante quiero mirar un poco hacia atrás. Las ideas transforman el mundo y ha habido ideas que han sido absolutamente transformadoras. Podríamos seleccionar bastantes, algunas, por ejemplo, Copérnico, Galileo, con el heliocentrismo. No es la Tierra el centro de todo, puesto que la Tierra gira alrededor del Sol. Cambia la concepción de las cosas. La ley de la gravedad, Newton. Eso sí. Darwin, por ejemplo, ¿no? La evolución, las teorías de especies y tal. ¿Cuáles? Señalamos alguna más, digamos, hitos que han sido transformadores del mundo. No solo novedades científicas, han transformado el mundo. Eso sí, las ideas... Ideas transformadoras. Las ideas transforman el mundo. La gravitación, por ejemplo, la mecánica newtoniana, porque claro, Copérnico y estos se dan cuenta de que pues, la Tierra no es el centro, etcétera, pero el que explica es la idea de Newton. Si a mí me preguntasen cuál es la idea... ¿Cuál es el genio mayor de la humanidad? En el sentido de que dejó más de lo que encontró, Newton estaría en el ticket, ¿no? Darwin también, porque Darwin, la idea de selección natural es probablemente la mejor idea que haya tenido la humanidad, fuera quizás de algunas, pues la relatividad general cuantitativamente, pero en el sentido de que une el mundo de los deseos, el mundo anímico, el mundo de lo humano con la causalidad, con el mundo de las cosas, con la mecánica, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley de la evolución a través de la selección natural. Ahora en peligro con esto, yo diría que la física cuántica. La física cuántica es una de las grandes ideas que ha cambiado nuestra concepción del mundo, nos permite entender de qué están hechas las cosas, por qué la materia es estable, por qué el átomo no colapsa. De hecho, el gran físico norteamericano Feynman se pregunta si hubiese una catástrofe y todo el conocimiento de la humanidad fuese a desaparecer, los pocos supervivientes, ¿qué idea tendrían que conservar para empezar de nuevo? Y dice la hipótesis atómica, que las cosas están hechas de átomos. Yo creo que la física cuántica es la gran revolución conceptual
del siglo XX. Eso en el campo científico. Luego hay otras ideas sobre moral, sobre la empresa como producción de riqueza, o, como dice Madison, uno de los padres de la Constitución americana, quizás la idea de gobernanza es otra de las grandes ideas. Las ideas morales también son grandes ideas que han transformado la humanidad. No pensemos que solo la ciencia, pero en ciencia yo creo que la física cuántica. Sí, sí. Y la relatividad, pero física cuántica. Sí, la Torre dice eso la Torre, el chico listo. La Torre, hablaremos de esto. Sí. La Torre le hicimos un homenaje le hicieron, bueno, yo di la charla, Belleza en Ciencia, en que expliqué, bueno, pero ahora es demasiado técnico. Sí, sí. Bueno, ideas y de las que vienen, ¿por qué praderas nos saldrán las ideas que pueden transformar más? ¿Por el universo cuántico? ¿Por la astrofísica no? Lo que pasa es que aquí ya me quieres preguntar sobre el futuro, ¿no? No, ya sé que no se trata de hacer adivinación. Se trata sí, ¿por dónde va? ¿Por dónde ves tú más o menos se mueve el agua? Bueno, yo veo cambios cualitativos muy buenos en el mundo de la ecología. La ecología es una disciplina para el futuro, como lo que estamos aprendiendo sobre los bosques, sobre los ríos, sobre los océanos, sobre el hielo, etcétera, es uno. Otro, claramente, en mi opinión, pero cada vez que luego, si me permite, daré algunas historias de predicciones. Me da mucho miedo hacer predicciones, pero neurología, el cerebro, la neurología, luego la biología molecular, el uso interdisciplinar o la convergencia de nano, bio, inteligencia artificial. Yo que inteligencia artificial tendría que citar. Pero por otro lado hay que ser muy cauteloso, porque cuando el presidente de IBM pensaba que había mercado en el mundo para 5 computadores y ahora hay 3.000 millones, ¿no? Y el almirante Lehigh le dijo a Truman, la bomba atómica nunca explotará, y se lo digo como experto en explosivos, ¿no? Y podía citar mucho, y Bill Gates pensaba que 640K son suficientes para cualquier cosa. El crítico que dijo Puccini, Puccini se va a morir de hambre, no vale para músico, ya. A Planck le recomendaron que se dedicase a la música porque la física se había acabado. Planck tocaba el violonchelo, el piano, ¿no? Planck, sí. En 1932, el ABC en España, claro, así, bueno, sin comentario, hizo una perspectiva de cómo iba a ser España el año 2000, y el conde Romanones dijo que la democracia no existiría, Marañón dijo que el cáncer estaría conquistado, que no habría enfermedades infecciosas. El más listo fue un literato, Valle Inclán, que dijo, no lo sé, si supiese ya la estaría haciendo, ¿no?, la literatura. O sea que no hay que hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro, no obstante, pero neurología, ecología, interdisciplinaridad, física cuántica, inteligencia artificial. No hay que hacer predicciones, sobre todo en el futuro, que son las peores. Pero cuando decías, así todo dentro de poco te voy a hacer alguna predicción, me has dicho. Vayamos con ella. ¿Cuál? Hace un momento has dicho. ¿Sí? ¿Te haré alguna predicción? Sí. No sé, pues ya se te ha ido. Podría hacer muchas. No, yo creo que el futuro, será la predicción, el futuro será de los que sepan crear estructuras y arquitecturas institucionales que permitan la creatividad y que permitan a las sociedades sacar lo mejor de ellos mismos en vez de tenerlos empleados en trabajos convencionales. El futuro será de los que sepan adaptarse al cambio y de forma que sepan enseñar en el sistema educativo lo básico de las disciplinas, de forma que ese conocimiento básico se convierta en instrumento de creatividad y en capaz de adaptación a los problemas que vengan. Más que en crear especialistas. Cuando algunos empresarios dicen, yo quiero una universidad que produzca gente empleable, dijo yo, hoy, pero si lo empleable de hoy mañana cambiará, ¿no? El futuro será de estas estructuras que permitan la adaptación a los imprevisibles cambios futuros, y ahí debíamos estar concentrados, ¿no? Porque imagínate hace 30 años, cuando yo sabía hacer raíces cuadradas, no sabía hacer raíces cúbicos. Ahora no sé hacer una raíz cuadrada. ¿Quién de aquí sabe hacer una raíz cuadrada? Y lo importante es que no importa. Tenemos que acertar
en el núcleo de la disciplina, huyendo de idolatrías de los contenidos y de saber demasiadas cosas. Porque hay que aprender a aprender. Eso es. En nuestras universidades, aprender a aprender y también aprender formas diferentes de aprender. No solo aprender a aprender, sino aprender formas diferentes de aprender. Eso dices tú, que cuando se viaja al extranjero se ve formas diferentes. No solo se aprenden nuevas cosas, sino se aprende otra manera diferente de aprender. ¿No? Es muy importante eso, ¿no? Cuando a Max Perutz, que es el que descubrió la hemoglobina, le encerraron en un campo de concentración, a pesar de que él había luchado contra los nazis, los ingleses, obviamente los servicios de inteligencia no eran muy buenos, lo tuvieron ahí y él con muchas luminarias se dio cuenta cómo su excesiva especialización, lo dice bellamente, le había impedido aprender otras formas de aprender. Descubrió la hemoglobina, creó el laboratorio de biología molecular de Cambridge y que ha producido más de 12 premios Nobel. Aprender formas diferentes de aprender, porque en nuestras universidades se sabe mucho, pero se entiende poco. Entender va más allá que aprender. Entender significa apropiarse de lo que uno sabe, para que una vez dominado, hecho suyo, pasado por un cedazo personal, se convierta en instrumento de acción y de creatividad. La educación no puede ser lo que estamos viendo, estos contenidos que parecen engordar a los patos con foie gras, ¿no? Más y más, ¿no? Bueno, eso no sé si era la predicción, pero es una de las mismas. Es educar a los chicos para el tiempo que se va y no para el tiempo que viene. Es como aquel decía, aquel Estado Mayor del Ejército que preparaba a sus soldados para la última batalla que hubo, no para la próxima que habrá, con lo cual están preparando los caballos y luego llegan los tanques. Bueno, pues eso pasa. ¿Observas peligros en los movimientos reaccionarios de resistencia? Por ejemplo, frente a la conciencia de una nueva conciencia sobre el cambio climático, pues se observa una resistencia. No sé si es grande o pequeña, pero se observa. Frente a hasta las propias teorías de la evolución de Darwin, pues hay un movimiento, como sabes, que niega la existencia de esa verdad y que cree que hay un designio divino que es el que fue marcando las cosas y tal. ¿Le concedes importancia como freno a estos corrientes? Sí, yo creo que cuando antes hablábamos de una sociedad científicamente informada, debe tener tres características. Una es que la gente sepa las características generales de la ciencia, la segunda que sepa qué es ciencia y qué no es. Y por lo tanto que sepa, pues por ejemplo, que la gravitación es científica y la homeopatía no, por el momento, y que sepa también las consecuencias sociales y políticas de la ciencia, porque los miedos ante los cambios ha existido siempre. La naturaleza humana quiere seguridad, pero ya a principios de siglo había gente que recomendaba no viajar en los trenes porque se podían quedar ciegos. Ahora, no hay que despreciar algunas precauciones, porque si bien es cierto que esto ha existido, es verdad que ahora la situación es cualitativamente diferente, porque cambios en el mensaje genético pueden ser forzados a las siguientes generaciones. El tema nuclear, el tema ecológico, y por eso hablaba de una... Pero la solución no es querer volver a una Arcadia idílica o ir contra la ciencia, sino los grandes problemas de la humanidad, que los tenemos, como puede ser el agua, como puede ser la salud, como puede ser el equilibrio con el entorno natural, como puede ser la alimentación, como puede ser el crecimiento de la intolerancia y de los fundamentalismos, no tendrán solución con menos ciencia, sino con más educación y más ciencia. Igual esto no son condiciones suficientes, pero ciertamente son necesarias. Necesitaremos también la contribución de las otras ramas de las humanidades que nos ayuden a definir los fines y no solo los medios, ¿no? Einstein ya dijo que perfección en los medios y confusión en los fines caracterizan nuestro siglo, y eso está mal, ¿eh? Y ahí necesitamos la contribución de todos, periodistas incluidos. Sí, claro. No, yo no sé si lo pregunté a Seminair, pero sí que he observado que en todos, por un lado hay una especie de corriente de esperanza que nos llega de la ciencia, que está abriendo constantes caminos. Hay un montón de problemas que parece que están a 5 minutos de poder ser abordados de otra manera, problemas de salud, problemas de energía, problemas de tal, que parece que están al alcance de la mano, que puede el ser humano considerar que pueden abordarse. Pero, mientras tanto, por el otro lado, estamos como en el Pleistoceno, incapaces de superar los problemas de relación humana y los problemas de desigualdad, de injusticia, de tal y de tal, convierte el mundo en un polvorín. O sea, estamos bajo amenaza de explosión en el momento en que, por el otro lado y por el lado de la ciencia, se van abriendo teóricamente puertas de esperanza. Es un juego muy... Eso ilustra la complejidad del cerebro humano, que no entendemos nada del cerebro humano, porque
¿Cómo se explica que ante los peligros que tengamos las reacciones sean las que tú dices? Estamos en la infancia de un conocimiento científico del cerebro humano y eso yo no tengo respuesta frente a la irracionalidad. Lo que sí es cierto es que la ciencia, como he dicho antes, ha ejercido una misión humanizadora y el pasado de la ciencia no tenemos más que mirarlo. En el año 1800, el 90% de la población mundial estaba en pobreza extrema. En el año 1980, 1.900 millones de personas estaban en una situación de pobreza extrema, 2-3 dólares al día. En 1980. En 1980. Y ahora hay 800 millones de personas en pobreza extrema, que es muchísimo. Pero ahora hay 7.500 millones de personas en el mundo. En el año 1980 había 4.500. El salto ha sido inmenso. Si tú miras en la Wikipedia la viruela, verás que dice era una enfermedad. No hay viruela. 300 millones de personas murieron en el siglo XX con una enfermedad cruel, dolorosa y desfigurativa. Si tú miras la alimentación, dos químicos, Haber y Bosch, con el ciclo de Haber-Bosch que fija cómo el nitrógeno más hidrógeno da amoníaco, se calcula que ha permitido vivir a 2,7 billones americanos, 2.700 millones de personas. Incidentalmente, Haber es el mismo, la dualidad de la ciencia, de los gases tóxicos de la Primera Guerra Mundial. O sea, la ciencia, ahí tienes un problema, ha ejercido una misión humanizadora de la sociedad, pero los peligros existen y las reacciones frente a esa búsqueda de seguridad pues tiene que haber. Y por eso es tan importante una sociedad científicamente informada y que uno se pregunte si, por ejemplo, en el ecologismo, son realmente ciertos los peligros anunciados. ¿Y cuál es el coste de hacer algo? ¿Y cuál es el coste de no hacerlo? Y si la respuesta, como yo creo que es científicamente positiva, hay que actuar, pero no podemos refugiarnos en esta vuelta a una naturaleza idílica de rechazo. Pero además hay que actuar en el mundo global de una manera muy coordinada, porque si actúan unos y otros no, pues entonces lo hemos probado. El mundo tiene que actuar de una manera coordinada y a la vez. Ya, pero eso ya pertenece a otro ámbito, porque claro. ¿Cómo le vas a decir a un chino que consuma menos cuando ve lo que consume un canadiense y un norteamericano? ¿No? Claro. Pero si no se actúa, esto va mal. Y al científico le pregunto, porque científico humanista le pregunto también, el papel que le concede a la aceleración de la mujer en la sociedad actual de cara al futuro. Este es uno de los hechos más evidentes de estas últimas décadas. La mujer se ha puesto en marcha y es posiblemente ahora el sector más dinámico de la sociedad. ¿Le concedes importancia, digamos, en el planteamiento de los... Sí, no solo le concedo importancia, sino... Hombre, yo he sido educado de forma machista, pero claro, estoy casado con una mujer que está aquí, que es médica, doctora en medicina, no solo doctora, y tengo 2 hijas, o sea que he ido espabilando en estos temas. Y además tengo he tenido un gran número de estudiantes de doctorado brillantísimas y tenemos planes de género, yo creo que hay que activarlos, por supuesto, con rigor, etc. Y además yo creo que en el mundo de la ciencia la mujer va a aportar algo cualitativamente diferente por mi experiencia, ¿no? Porque que es el futuro, esta interdisciplinaridad exigirá equipos, cada vez más, ya lo está exigiendo y trabaja en equipo. Y mi experiencia es que la mujer trabaja mejor en equipo. Igual son las hormonas o lo que sea, yo no puedo... Trabaja mejor en equipo, son capaces de colaborar más, no todas, pero estadísticamente, en mi experiencia, y he dirigido 28 tesis doctorales, la mujer colabora mejor. Y el futuro, en el pasado, cuando había genios individuales y todo el mundo trabajaba solo, pues eso no era una ventaja, pero ahora es una ventaja competitiva. Oye, y yo quisiera que me hablas también de los maestros, quiero decir, los maestros. Tú dices que cuando fuiste a Cambridge, bueno, diste un salto en el descubrimiento de cosas, ¿no? Has hablado de un profesor Pascual, que tú viste, que no debe ser además el único, porque la colección de alumnos de ese profesor pues es casi una especie de secta, ¿no? que la adora, ¿no? ¿Qué papel juega en este tiempo de confusión, en este tiempo tan importante, el profesor, la profesora, la enseñanza de esto?
Esto está ligado con lo que ha dicho el director de la Fundación. Creatividad, ¿no? La ciencia por encima de todo es creatividad. Y por lo tanto, no puede ser aprendida como método o como receta, ¿no? Como cocinar un huevo frito. Solo se puede aprender a hacer ciencia yendo junto a los que la hacen bien, haciéndola junto a los que la hacen bien. Y de ahí la importancia de las escuelas, de los linajes, del maestro. En San Sebastián, en octubre, va a estar Harosh, premio Nobel. Alumno de Cohen Tanucci, premio Nobel, que también va a estar en San Sebastián. Y alumnos de Kastler, premio Nobel, que ya ha fallecido. Los linajes de la actividad científica, las escuelas, los maestros, los que vertebran grupos. Yo creo que en el pasado era muy importante, ahora con la Internet y tal, yo creo que sigue igualmente importante para mí. Y luego esos linajes no solo sirven para aprender conocimientos, sino para aprender comportamiento. Comportamiento y conocimiento son decisivos en la investigación y en este caso has citado Pascual, pero podría haber citado a Alberto Galindo o otros de mis maestros, Rufus Ricci, mucha gente. Yo he tenido muchos maestros, he tenido la suerte de aprender con gente extraordinaria y también he tenido suerte de tener alumnos extraordinarios. Porque de los ahora que tú eres mucho. el maestro, ya hablan, en Euskadi se habla muy a menudo de la, en fin, la cuadrilla de Echenique, ¿no? O sea, esta especie Cuadrilla se usa para muchas cosas, pero... Sí, ya, pero bueno, es que no es la cuadrilla, no recordaba la palabra, que ya como es El ecosistema. El ecosistema Sí, bueno, no sé ¿no? si soy el maestro, pero yo he tenido grandes alumnos y gente muy brillante, he sido muy afortunado, pero yo creo que la idea clave es que la ciencia es una actividad creativa, repito, solo se puede aprender haciéndola junto a los que la hacen bien y hay que ir a los grandes centros de excelencia y si no, traerlos a ellos aquí. Y esos linajes, esas escuelas, no es casualidad que en el Cavendish Laboratory, donde yo he tenido el privilegio de estudiar, haya producido en este siglo XXIX premios Nobel de Física. No es casualidad, no todo es dinero. Y si te fijas, los grandes laboratorios del mundo de producción tecnológica, los semiconductores, se pueden exportar, ¿no? Pero la Universidad de Cambridge no se exporta. Es una serie de relaciones personales, de formas diferentes de ver las cosas, de gente que comparte, del cual surgen, como con los duendes, ideas que parecen increíbles. Hay un anclaje geográfico de la creatividad y por eso España debería tener instituciones de excelencia. Luego, y hay una frase que que me comentarás porque nos va a conectar con el territorio que quisiera ahora acceder y es la siguiente, una frase de Planck, por cierto, que es el padre de la física cuántica, el que da nombre al premio tan prestigioso en el mundo que tú obtuviste en el año 1998, ¿no? Cuando dice, es excesivo creer que la ciencia va a poder aclarar todos los misterios, porque el propio ser humano es parte de ese mismo misterio, ¿no? Tocando el misterio, nos acercamos al terreno de lo insondable. El científico, a medida que avanza por los territorios del misterio, se hace más escéptico, se hace más creyente, porque hemos visto de todo. Quien, a partir de esa experiencia, abandona cualquier tipo de duda al respecto, y a quien se hace, sin embargo, más religioso. ¿Tú analízame ese fenómeno? No, ya, facilita no es, pero... No, es bonito el tema. Sí, bonito, sí. Precisamente el director ha citado a Maxwell, ¿no? Un test supremo de un científico es conocer los límites de la aplicación del conocimiento científico. Por la propia complejidad de los problemas, lo que he dicho antes, que no podemos reducir el cerebro a átomos, hay preguntas preguntas que el hombre, la persona se hace, ¿para qué estamos aquí? ¿Merece la pena vivir? Que yo creo que por el momento no tienen respuesta científica, ¿no? Entre ellas está la de la trascendencia. Entonces, la ciencia no le puede dar al creyente la certeza de su creencia, pero tampoco le puede dar al ateo la certeza de su increencia, ¿no? Lo que sí es cierto es como si fuesen paralelas, no es que sean opuestas, pero se complementan. Pero que sí es cierto que cuando la ciencia puede decir algo, la creencia no debe decir nada. Es decir, en lo que la ciencia puede opinar, no hay otra autoridad.
Por ejemplo, pues el obispo Usher, o no sé dónde, dijo que el mundo empezaría el 22 de octubre a las 6 de la tarde del año 4004 antes de Cristo. Claro, hoy sabemos la edad de la Tierra, etc. Cuando la ciencia entra en el terreno que no le es propio, entra el conflicto. A veces también, cuando la religión entra, a veces también la ciencia puede entrar, y hay gente que piensa que puede demostrar científicamente la invalidez de las creencias. A mí se me hace muy difícil entender por qué la gente cree, pero creo que no hay un teorema científico que demuestre lo inexacto de su creencia. Eso pertenece al ámbito de la voluntad y de las percepciones. Quizás cuando entendamos más la mente, etcétera, veremos si la ciencia, si el concepto de religión y de trascendencia es algo innato a la persona o es parte de nuestra tradición cultural educativa. En definitiva, yo no veo ningún conflicto entre religión y ciencia siempre que se mantenga cada uno en sus propios ámbitos. Y como sabes, en broma he dicho que la mayor parte de los químicos, biólogos, nunca hablan de Dios. De Dios solo hablan los físicos. Los obispos tampoco hablan de Dios. Los obispos hablan de la unidad de España como bien moral o del pacto de educación. Efectivamente. Por eso te he preguntado por Dios. Espero que no se moleste ningún obispo. Yo fui muy amigo del gran obispo de San Sebastián, de José María Setién, y él se reía mucho también con ese comentario, que no le parecía inadecuado. No, si yo te he preguntado por Dios porque eres científico. Si hubiera sido obispo, te hubiera preguntado por los temas de actualidad política. Sí, bueno, entonces ya para concluir, ¿con qué actitud crees que hemos de vivir ahora observando el tiempo venidero? Se observa temor, hay estupor, la gente está descolocada, llegan señales que producen un cierto escalofrío, se hace bastante, folclore barato en torno a las cosas del futuro. Dentro de muy poco la inteligencia artificial superará a tal, los robots se acabarán con todo. Son planteamientos que puede que acierten, puede que no acierten, pero que están llenando la sociedad de interrogantes y de inquietud. A mí me gustaría saber con qué actitud tú crees que una persona joven, de 18 años, que tiene ahora un horizonte descolocado y que le llega, ¿con qué actitud crees tú que debe enfrentar su vida? ¿Qué consejo le darías? Claro, lo de la persona joven voy a ponerlo para el final porque no sé si estamos creando las condiciones para que tengan unos trabajos dignos y nos estamos preocupando de su futuro, pero para mí o para una persona que ya tiene la vida solucionada en cierto sentido, pues yo veo el futuro con gran esperanza, con gran alegría. Este cambio exponencial que está ocurriendo me hace a mí entristecerme porque veo que desaparecerá y pronto o tarde, espero más tarde que pronto, pero me voy a perder cantidad de cosas. Las cosas que yo quiero saber, ¿por qué hay superconductividad de alta temperatura? ¿Por qué? ¿Qué cosas, verdad? Pues eso. O si quieres, dentro de 50 años, ¿cuál será si yo volviese a resucitase? ¿Qué me preguntaría? La primera pregunta que haría es ¿cuál es la temperatura de la Tierra? La segunda, si el idioma vasco se sigue hablando. La tercera, ¿cuál es la superconductividad de alta temperatura? ¿O qué es la materia? Hay tantas cosas que yo quiero saber que me da mucha pena que me voy a morir sin saberlos. O sea, es una época apasionante, por este cambio acelerado. Y yo estoy muy feliz y la estamos viviendo. Que no, insisto en esta idea, no es que la vayamos a vivir, que la estamos viviendo. Ahora, para lo segundo, lo del joven, tenemos que ser capaces también de construir un mundo que sea más justo, de más oportunidades, en el que la dignidad de la persona se respete y que nuestros hijos no tengan que vivir angustiados por una presión excesiva de mercados que no sabemos a qué obedece, etc. En ese sentido ya no sé, soy también optimista, pero ya un optimismo menor, no sé. En este caso el optimismo de la voluntad. Eso es, el optimismo a mí me gustaría, pero el tiempo que viene va a ser fascinante. ¿Cómo podremos igual comunicarnos sin habla, el cerebro? Bueno, igual ser inmortales, pero ¿quién quiere ser inmortal? Todos.
Yo quiero morirme joven lo más tarde posible. Eso es, pues eso es. Pero bueno, hoy los descubrimientos de la biología, por ejemplo, en el año 2003, la revista Science publicaba un experimento con moscas en que si ese experimento fuese trasladable al tamaño humano, podríamos vivir 540 años. El secreto de vivir bien consistía, según ese experimento, en mucho frío, muertos de frío, muertos de hambre y eliminación de las gónadas sexuales, ni siquiera abstinencia. Con lo cual la vida, no sé si iba a ser muy larga, pero se nos iba a hacer muy larga. Pedro Echenique, muchísimas gracias.